¿Está nuestro mundo próximo a experimentar un colapso financiero de carácter global? ¿Se podrá hacer algo todavía para evitar esta terrible catástrofe financiera que se acerca? ¿Quiénes serán aquellos que van a sufrir el mayor impacto del colapso de las economías del mundo? Estas y otras preguntas van a ser respondidas a través de la meditación de este día. Meditemos entonces en el tema el inminente colapso de la economía mundial. Y para reflexionar en este tema vamos a hacer uso del pasaje que ya leímos anteriormente, que nos habla de la llegada de un régimen dictatorial que va a estar marcado por una terrible crisis económica. Así que este libro de Revelación, llamado también Apocalipsis, tiene respuestas a preguntas como las que hemos ya planteado hace unos momentos. Vamos a considerar en primer lugar el colapso económico mundial que se acerca. Sabemos que el hecho de que la economía de algún país colapse a tal grado que la nación tenga que declararse en bancarrota es algo que ha estado ocurriendo con alguna frecuencia en los últimos 50 años. Tal fue el caso reciente de Grecia, nación que requirió de la intervención de otras de las naciones europeas para poder salir del abismo financiero en el cual había caído. Sin embargo, que colapsen todas las economías del mundo, o al menos la mayoría de ellas, al mismo tiempo, es algo que jamás ha ocurrido, pero es algo que está por ocurrir dentro de muy poco tiempo. Sí, dentro de pocos meses, nuestra generación va a ser testigo de este catastrófico evento financiero que llevará a muchos a una desesperación completa y a otros aún los llevará al suicidio como la única manera de escapar de la turbación que estarán experimentando. ¿Y cómo sabemos que se acerca un colapso económico de las naciones? ¿Hay acaso evidencias confiables que nos indiquen que en efecto esto va a ocurrir? La respuesta a esta pregunta es que sí. Sí hay evidencias que nos están indicando que sin lugar a dudas una recesión económica espantosa mundial está por llegar y que va a causar la postración de las economías de los pueblos. Estas evidencias van desde los pronósticos de los mejores expertos en finanzas, pronósticos que han estado haciendo en las últimas décadas, hasta las evidencias aportadas por la paralización misma de la economía mundial por parte del coronavirus, que está deteniendo el avance de las economías de los pueblos. De manera, amados hermanos, que sin tener un doctorado en finanzas, es fácil descubrir que un Armagedón financiero se está acercando rápidamente. Sin embargo, aparte de estos pronósticos, tenemos la fuente más confiable para conocer estas cosas, la cual es la palabra misma de Dios, la que en diferentes pasajes nos describe la llegada de un tiempo así. Quiero compartirte algunas de esas profecías que nos muestran estas cosas. Por ejemplo, tenemos la declaración de Apocalipsis 6, versos 5 al 6, donde encontramos estas palabras. Cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esta aterradora profecía del Apocalipsis es para los días de la gran tribulación que vendrán muy pronto a este mundo. Se nos dice aquí que con 1 denario, que es el salario de un jornalero por un día de trabajo, se va a poder comprar únicamente 2 libras de trigo, lo cual es un indicador claro de cuán bajo habrá caído el poder adquisitivo de las monedas mundiales en estos días de gran tribulación que ya están por llegar. De manera que con este anuncio de que el salario de un día de trabajo va a servir únicamente para comprar un poco de cereal, con ello se nos está diciendo que se está acercando una monstruosa recesión económica. Otra profecía que encontramos que nos advierte estas cosas es la de Apocalipsis 13, versos 16 al 17, donde se nos anuncia la implementación de un mecanismo de comercio que exigirá tener un distintivo único para poder realizar cualquier transacción de compra o de venta. Sí, dentro de no muchos días, para poder realizar aún la menor actividad comercial, se va a demandar un requisito indispensable: el haber recibido previamente una marca o un dispositivo universal para poder tener acceso a este privilegio de comprar lo que se requiere, lo cual también es una evidencia de un racionamiento riguroso de los bienes de consumo que por seguro se habrán escaseado en extremo en esos días, lo cual también es un indicador de la existencia de una recesión económica en aumento. De manera, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que estar informados de que esa recesión ya está en marcha, pero que va a seguirse agravando hasta llegar a un nivel de gravedad extremo cuando la iglesia ya no esté aquí. Estemos entonces sabidos que la situación económica mundial no va a mejorar de ninguna manera. Estemos conscientes de que el paraíso en el cual vivimos antes de la llegada del coronavirus no va a regresar, y en su lugar un infierno económico va a seguir aumentándose. Es por eso que ante este terrible panorama es inevitable que nos preguntemos qué es lo que está causando esta terrible crisis económica mundial. Es necesario que nos preguntemos quién o quiénes son los responsables de la caída de las economías de las naciones. Y para poder responder a preguntas como estas, primero necesitamos entender que el colapso de las economías del mundo es una estrategia para la instauración de un gobierno mundial único, el cual es también llamado el nuevo orden mundial. Consideremos a este respecto la profecía de Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, la postración de la economía de las naciones constituye un plan perverso que tiene como fin crear el escenario necesario para la instauración de un gobierno mundial único que será
de carácter dictatorial y déspota, el cual ha sido el deseo de muchos políticos a través de toda la historia de la humanidad, lo cual se intentó lograr aún desde los días de la construcción de la Torre de Babel, cuando se pretendía desafiar la autoridad del Dios Todopoderoso. Razón por la cual Dios tuvo que frustrar aquellos planes a través de la creación de los idiomas que causó la separación en grandes grupos de aquellos artífices de aquel plan diabólico. Sin embargo, aunque este plan de construir un solo gobierno ha fracasado en el pasado, en nuestro presente se está volviendo a intentar llevarlo a cabo. Y lo que entonces no se logró en el pasado, se pretende lograr en nuestros días. Y para lograrlo, para crear este gobierno único, están usando como estrategia el colapso de las economías de todos los pueblos. Sí, es por medio de ese fracaso de la economía de las naciones que se está tratando de disolver toda forma de nacionalismo y toda soberanía de las naciones a fin de imponer en el mundo un solo mando mundial. Se está con ello entonces tratando de crear las condiciones para levantar un gobierno dictatorial mundial que va a centralizar todos los poderes del mundo. ¿Y por qué se ha escogido la destrucción de la economía mundial como una herramienta para llevar a cabo este plan tan perverso? La razón es que si la humanidad es llevada a un nivel de pobreza extrema, entonces será mucho más fácil someter y gobernar a sus ciudadanos. Sí, por causa de la necesidad extrema de pan y de lo que es básico para la vida, las grandes mayorías estarán dispuestas a aceptar cualquier cosa que sea necesaria a fin de poder satisfacer el hambre que les estará atormentando. Y por cuanto lograr destruir las economías de las naciones requiere de medios diversos de destrucción, por ello desde inicios de este año se empezó a utilizar como una nueva herramienta de demolición a la peste del coronavirus, la cual ha demostrado hasta ahora ser un arma sumamente eficaz para causar la muerte definitiva del moribundo mundo financiero que se ha estado resistiendo a morir. De modo que debemos estar conscientes de que la actual pandemia que se introdujo malintencionadamente tiene como propósito principal el destruir la economía del mundo, a fin de crear las condiciones para la instauración de una dictadura antidios y perversa. Dictadura que no mostrará ningún respeto por los derechos humanos ni por la dignidad humana, sino que considerará a las personas como objetos o cuerpos sin alma, por medio de los cuales querrán realizar sus diabólicos planes. Estemos entonces plenamente conscientes de que la dictadura profetizada en Apocalipsis 13:7 está muy cercana a asumir el mando total de todas las naciones de la tierra. Pero antes de que esto ocurra, la humanidad primero verá el derrumbe catastrófico de sus economías. Y cuando la bancarrota de los pueblos se esté extendiendo hacia los cuatro vientos, entonces las personas se preguntarán: ¿hay acaso alguna manera de escapar de los tentáculos de este terrible monstruo que está demoliendo las economías de las naciones? Y para responder a esta pregunta, entonces vamos a decir
que sí hay algo que se puede hacer para escapar de esta inminente catástrofe, de este terrible cáncer financiero que está consumiendo los recursos de la humanidad entera. Quiero compartirte entonces un par de escrituras a este respecto que te va a indicar cuál es la única manera de escapar de esta terrible tragedia que se está acercando a pasos agigantados. Apocalipsis 3:10 nos dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otro pasaje es 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que se nos dice en estos pasajes, la única manera segura de escapar de esta terrible tormenta financiera que se avecina es a través de la intervención de Jesús viniendo a recoger a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, antes de que esta terrible ola de destrucción venga y arrase también con nuestras vidas. De manera que la manera eficaz para librarnos de este Armagedón financiero es mantenernos en santidad y en obediencia al Señor, para que cuando Él haga su aparición en las nubes, nos tome de la faz de esta tierra que está convulsionando y nos lleve a morar a esa ciudad preciosa que fue construida por Dios allá en los cielos. ¿Y qué van a hacer aquellos que, habiendo sido informados sobre esta manera de escapar y no hicieron lo necesario para ser tomados, y van a ser dejados cuando venga este terrible colapso? ¿Habrá para ellos alguna oportunidad más para escapar de estos terribles acontecimientos? Sí, ellos aún tendrán una oportunidad más de escapar, y será la de poner su confianza plena en Jesucristo, aunque por ello van a tener que pagar una cuota de sufrimiento extrema, pues van a tener que soportar persecución y probablemente hasta la ejecución misma de sus vidas por parte de este régimen dictatorial que les querrá obligar a brindarle la lealtad absoluta solamente a Él. Sin embargo, aquellos que no quieran sufrir la condenación eterna en el lago de fuego deberán rechazar la intención de este régimen de llevarles a una aceptación de este régimen diabólico, y deberán entonces mantener su lealtad al único que merece ser adorado, Jehová Dios el Todopoderoso. De manera que esa es la única manera de escapar de este terrible Armagedón financiero que se acerca. Entendamos entonces que el hecho de que las economías de varias naciones colapsen simultáneamente, eso es algo que ya empezó a volverse común. Y esto está ocurriendo por cuanto las enfermedades financieras son también contagiosas. Esto también se debe en parte a la interdependencia de las economías de los pueblos. Por ello, el daño sufrido por la economía de un país afecta a la economía de un país vecino o de un país con el cual se está realizando transacciones económicas. Sin embargo, lo que muy seguramente jamás ha ocurrido es lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo: el colapso simultáneo de todas las economías de los pueblos, o de al menos la gran mayoría de ellas. Sí, un gigantesco
y terrible colapso económico está a punto de ser presenciado. Y contrario a lo que muchos pudieran pensar, este cataclismo económico colectivo no se va a producir simultáneamente por casualidad, sino por causa de una planificación intencional a gran escala, que pretende destruir las economías de los pueblos para poder instaurar este gobierno mundial del cual te estoy hablando. De manera, amados hermanos, que debemos estar conscientes que delante de nuestros ojos se están haciendo colapsar intencionalmente las economías de nuestros pueblos para poder imponer ese nuevo orden que ellos llaman orden, pero que será un nuevo desorden, que no será nada bueno, sino que será un sistema de inspiración diabólico y perverso. Estemos entonces conscientes de que la actual crisis económica se está promoviendo intencionalmente y que su propósito principal es imponer un gobierno que anulará la personalidad humana, pues cada miembro de la raza humana será tratado como un objeto más, objetos que estarán al servicio de ese gobierno de inspiración satánica. Estemos entonces conscientes de que el virus de la recesión económica y del fracaso económico de todos los pueblos se va a seguir propagando escalonadamente y en una forma planificada. Y es por eso que debemos estar ya advertidos de que vamos a seguir escuchando noticias, reportes nuevos de instituciones bancarias y financieras que están colapsando una tras otra. Es por ello también que muy pronto los gobiernos de muchas naciones se van a ver obligados a declararse en bancarrota y se van a ver obligados a clausurar más programas de asistencia social de los pocos que aún han quedado. De manera que en lugar de sorprendernos al escuchar noticias como estas, debemos ya ir acostumbrándonos a ellas, pues están llegando los días en que esas noticias se van a volver el pan de cada día. Pidamos entonces sabiduría al Señor para poder proceder ante esta terrible pandemia financiera en la manera apropiada, para que no nos tome por sorpresa a nosotros también, que estamos viendo sus inicios. Pidamos al Señor un corazón compasivo, para que podamos advertir de este terrible terremoto financiero que se avecina a aquellos que aún no han sido capaces de darse cuenta de lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Oremos por aquellos que aún no se han dado cuenta de que la pandemia fue creada para paralizar las economías del mundo a fin de facilitar el gobierno del anticristo. Oremos por aquellos que con el correr de los días seguirán siendo sumergidos cada vez más en una pobreza extrema. Oremos para que el Señor nos ayude a entender que nos acercamos cada vez más al ojo de ese huracán financiero que ya fue desatado. Oremos para que entendamos entonces que el hundimiento financiero de las naciones y de las familias es inevitable. Sobre todo pidamos al Señor que nos ayude a estar en paz, porque ya hemos sido advertidos de estas cosas. Que estemos en paz y que estemos confiando en la promesa de Jesús de venir a rescatarnos antes de que estas cosas lleguen a ese nivel de gravedad que será prácticamente ya insostenible. Recordemos entonces las palabras de Pablo en Romanos 13:11. Él dijo estas palabras:
Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, nuestra salvación está a las puertas. Cuando creímos estábamos distantes, pero ahora estamos a punto de partir. Y eso es lo que debe darnos paz en medio de esta terrible tormenta que está viviendo la humanidad. De manera, amados hermanos, que si los días finales nos han alcanzado, eso debe decirnos que debemos regocijarnos, porque nuestros sufrimientos en este mundo están por terminar. No nos extrañemos entonces si vemos más negocios desaparecer, si vemos más empleos cancelados, y mantengámonos en oración para que esta terrible pandemia del desempleo no nos alcance antes de que se produzca nuestra partida. Estemos plenamente conscientes de que el mundo entonces ha entrado ya en esa recesión económica monstruosa que ha sido traída intencionalmente. Y oremos al Señor para que no vayamos a creer esas promesas falsas de prosperidad o que quieren contentarnos diciéndonos que estas cosas muy pronto pasarán, cuando en verdad se van a seguir agravando. Pidamos al Señor por aquellos que están creyendo a estas mentiras, para que encuentren las maneras de entender que son tan solo promesas falsas y que van a encontrar cada vez más una realidad que se vuelve cada vez más insostenible. Así que, amados hermanos, no es tiempo de seguir escuchando más esas predicaciones sobre prosperidad, esas promesas falsas de paz y de seguridad, cuando todo lo contrario es lo que en realidad va a ocurrir. Pongamos nuestra confianza en lo que Jesús nos ha dicho y entendamos que tenemos que prepararnos para estos tiempos difíciles antes de que se llegue nuestro momento de partida. Estemos entonces conscientes de que los mercados mundiales van a seguir cayendo. Entendamos entonces que las naciones se van a ver obligadas a renunciar a su soberanía y que se van a ver obligadas a ceder sus poderes a los líderes de este nuevo orden mundial que está a punto de levantarse. Y todo esto por causa de la sed insaciable de riquezas y de poder de esa élite, de ese gobierno oculto, de ese poder tras el poder visible, que está queriendo entonces usurpar el gobierno legítimo de los pueblos. Así que estemos conscientes de que hemos llegado ya a ese tiempo crítico de los dolores de parto más severos, porque muy pronto, después que haya pasado la terrible gran tribulación que causará el anticristo y su régimen, vendrá Jesucristo a instaurar un verdadero nuevo orden mundial, de verdadera paz, de verdadera justicia y de verdadera dignidad para la raza humana. Pero antes de que llegue ese tiempo glorioso del milenio, porque será un gobierno de 1000 años, la humanidad tendrá que sufrir estas cosas espantosas de las cuales hemos estado hablando día tras día. Y mayormente ahora que se ha levantado en los Estados Unidos una nueva administración que estará 100% al servicio del nuevo orden mundial. Así que estemos conscientes de que vienen días terribles, no solamente para América del Norte, no solamente para los Estados Unidos de América, sino para todas las naciones de la tierra. Pero esto que ha acontecido en esta semana, con esta victoria de esa nueva administración de carácter socialista y comunista, es que las cosas se van a agravar aún más en un periodo aún mucho más breve. Que el Señor
nos dé fortaleza, nos dé sabiduría para proceder en estos días previos a nuestra partida a los lugares celestiales. Y que el Señor conceda a los que se quedan que puedan reconocer su necesidad espiritual y hagan su decisión por Cristo en esos días para que escapen del régimen de terror que se impondrá y también para que escapen de la condenación eterna en el lago de fuego. Así que recordemos el tema de esta meditación: el inminente colapso de la economía mundial. Un colapso inevitable, un colapso planificado, un colapso que va a avanzar gradualmente y que va a traer el sufrimiento a millones de personas de este planeta. Que el Señor nos fortalezca, porque para nosotros el pueblo de Dios es motivo de gozo, porque eso nos dice que nuestros días sobre la tierra se están terminando. Que Dios te bendiga, amado hermano, y te animo a compartir esta reflexión con aquellos que no están conscientes de estas cosas.